Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra segunda hora del día de hoy. Y hoy día, lunes 23 de noviembre, vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología, ¿sí? Te habla tu profesora Carolina Gallegos. Como siempre es un gusto dirigirme a ti. El día de hoy vamos a conocer el tema de la ecosfera. ¿Qué será la ecosfera? Ecosfera. A ver, vamos a ver. Sí, te hago llegar la bendición de nuestro Señor Jesús para que todo nos vaya bien el día de hoy. Él nos abraza con mucho cariño, con mucho amor, así que de la misma forma hagámoslo con todos aquellos que nos rodean. No te olvides que es muy importante darle gracias por todo lo que tenemos. No olvides tus materiales, tu lugar de trabajo debe estar ordenado, por favor. Sí, tus cuadernos apilados, tus cosas, tus colores, tus reglas. Ya, entonces para que puedas enviarme una bonita evidencia. ¿Sí? Recuerda que tu cuaderno pues debe reflejar tu personalidad, ¿sí? Entonces decóralo, dale vida a ese cuaderno para que refleje la alegría que tú sientes de recibir tu clase, ¿sí? Entonces vamos a compartirte el propósito de nuestra clase para el día de hoy. Hoy conoceremos los principales conceptos que nos permitirán conocer y comprender el mecanismo ambiental, ya sea de las acciones humanas y de los integrantes del ecosistema. Ese es nuestro propósito para la clase. Como ya habíamos visto, el día de hoy vamos a conocer la ecosfera, ¿cierto? A escala global, dice, la Tierra es un único ecosistema. ¿Sí? Los ecosistemas de la Tierra forman el ecosistema planetario o también llamado biosfera. La ecosfera es un lugar formado por todos los ecosistemas de la Tierra. Es el gran ecosistema planetario. La biosfera es el conjunto formado por todos los seres vivos que habitan la Tierra. Los límites están entre los aproximadamente 6.500 metros de altitud, eso por sobre el nivel del mar, recuerda tú, por sobre el nivel del mar, de aquí desde esta parte hacia arriba, y los 2.900 a 3.000 metros de profundidad oceánica, es decir, bajo el nivel del mar. No es uniforme en grosor ni en densidad. A eso se refiere la biosfera. Comprende parte de la atmósfera y también el espacio acuático. Aquí vemos una imagen en donde podemos ver plantas, podemos ver a la tierra que está feliz, vemos a los ríos, ¿cierto? Y esa es la biosfera, ¿no? Este es un término que también se refiere al conjunto de todos los seres vivos que ocupan la Tierra y se puede considerar un sistema porque es dinámico, ¿no? Porque está en constante movimiento, ¿sí? Los seres dependemos unos de otros, es abierto, ¿sí? Es discontinuo y es interactivo con los otros sistemas terrestres, es decir, con la hidrosfera, con la atmósfera y la geosfera, ¿no? Recuerda que hidro tiene que ver con agua, atmósfera con aire, ¿sí? Y la geo que tiene que ver con la superficie terrestre. Bien. La composición y estructura de la biosfera. Aquí vamos a encontrar a la población. Es el conjunto de seres vivos de la misma especie que viven en un ecosistema en un momento determinado. ¿Cómo está estructurada este ecosistema? Se refiere a la forma en que se disponen las poblaciones, el conjunto de seres, y las interrelaciones que tienen lugar entre ellos. Esas relaciones se basan básicamente en términos de flujo de energía y ciclos de materia, ¿ya? Y para ello vamos a ver las teorías del sistema. Desde el punto de vista de los modelos, se considera que entre las poblaciones de seres vivos y el medio existen una serie de relaciones de causales, ¿sí? Es decir, causa-efecto.
Desde el punto de vista termodinámico, la biosfera debe considerarse como un subsistema abierto, es decir, un intercambio de materia y energía, mientras que la Tierra es un conjunto, en su conjunto sería un sistema cerrado, solamente intercambia energía, ¿no? Muy interesante. Entonces son estas dos teorías respecto a los sistemas. Vemos aquí una imagen donde podemos observar plantas y animales. Y eso es un ecosistema, ¿cierto? Es un sistema interactivo, donde interactúan, intercambian, eso significa, ¿no? Constituido por componentes físicos, como tierra, agua, ¿no? Químico, ¿no? Porque se da la fotosíntesis, descomposición de los cuerpos. Biológico, porque aquí se produce la vida, la reproducción de los animales y las plantas, ¿sí? Del ambiente, ¿sí? Los organismos que viven en un área particular junto con el medio físico con el que interactúan es a lo que se denomina ecosistema. Ojo, entonces el ecosistema ya es el mundo físico, o sea, el lugar concreto, objetivo, en donde viven ya organismos junto con los medios y los componentes, como componentes físicos, químicos y biológicos, ¿ya? Ahí está nuestra ranita, está feliz y se va a comer su mosquito. Mira, aquí está la ranita sobre su plantita, tiene una flor, ¿sí? Y está depredando, está consumiendo lo que el ecosistema produce, ¿no? Aquí tenemos los componentes básicos del ecosistema. Pues tenemos la energía radiante, ¿sí? Es decir, la luz del sol, que permite la vida de todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, porque no solamente proporciona luz, sino también proporciona calor y permite el crecimiento de las plantas, de los animales y de todo lo que nos rodea, ¿no? El CO2, que es el dióxido de carbono, oxígeno y el agua, H2O, además de muchos nutrientes, todos ellos en su conjunto van a permitir la existencia de las plantas y de los animales. La caída de las hojas, ¿sí? Que son elementos bióticos con vida, ¿no? Una vez que se han caído, se descomponen en la tierra gracias también al sol, también al agua, ¿cierto? Y a otros organismos que puedan descomponer, y eso se componen en elementos abióticos, ¿no? También son importantes para que a su vez otras plantas puedan crecer, y es necesario también para que ciertos herbívoros, como por ejemplo en este caso, puedan nutrirse del crecimiento de esas plantas y a su vez también puedan consumir, ¿no? Esta deposición y descomposición, ¿sí? Se da gracias no te olvides, al oxígeno, al dióxido de carbono y al agua, ¿no? Y todo ello pues confluye para que todos esos organismos, que una vez también ese animalito también pueda perecer, sus restos también sirvan de nutrientes para la tierra, va a servir también para que otras plantas puedan crecer y puedan producir. Aquí tenemos una imagen de la ecosfera. ¿Cómo es la dinámica de la ecosfera? El estudio de la ecosfera es muy complejo, ¿no? Se recurre a unidades más pequeñas, es decir, a los ecosistemas. Y los ecosistemas son unidades naturales formados por componentes vivos y no vivos, es decir, bióticos y abióticos, que interactúan entre sí y cuyos límites son más o menos definibles. Se compone de dos formas: los componentes vivos, que se conoce como biocénesis, y los componentes no vivos, que se le conoce como biotopo. Vamos a conocer el biotopo. Se denomina así a una zona de características ambientales uniformes ocupadas por una comunidad de seres vivos. Es un conjunto de factores físicos-químicos abióticos que rodean a una comunidad y que se compone de un medio físico y unos factores del medio, es decir, los factores abióticos. Pero ¿qué cosa es el medio físico? El medio físico es el lugar donde los seres vivos se desarrollan
desarrollan sus funciones vitales, es decir, crecen, nacen, se reproducen y mueren. Básicamente hay dos tipos de medios, los líquidos y los gaseosos, el agua y la atmósfera propiamente dicha, y ambos tienen un límite inferior sólido sobre el que se sustentan los organismos. Los factores abióticos también es un término que hemos encontrado aquí. ¿Qué son los factores abióticos? Pues son las características físico-químicas del medio ambiente, ¿sí? Cada medio tiene unas características propias y otras más generales. Vamos a estudiar cómo influyen algunos de estos factores en los ecosistemas, como temperatura, luz, humedad, composición química, salinidad, y presión. ¿Correcto? ¿Qué es la biocenosis? La biocenosis está formada por los seres vivos y las relaciones que existen entre ellos. Los seres vivos no viven solo ni aislados, sino que se agrupan formando poblaciones de la misma especie y comunidades junto con otras especies. En los factores bióticos son las relaciones que existen entre los diferentes seres vivos. Pueden ser de dos tipos: intraespecíficas, cuando se producen entre individuos de la misma especie; interespecíficas, cuando se producen entre individuos de las diferentes especies que habitan en el ecosistema. Y algunas de las relaciones que vamos a estudiar son la depredación, el parasitismo, la simbiosis, el colonialismo, ¿sí? Y las asociaciones familiares. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. El nicho ecológico. Cada una de estas especies del ecosistema tiene un hábitat. ¿Qué es el hábitat? Es el espacio físico que reúne las condiciones físico-químicas adecuadas para que esta especie pueda vivir. También cada especie tiene su nicho ecológico. Se supone el papel, la función de cada especie que desempeña en el ecosistema, es decir, el conjunto de circunstancias, relaciones con el ambiente, conexiones tróficas y funciones ecológicas que definen el oficio en el ecosistema de esa especie determinada. El concepto de nicho ecológico deriva de la competencia entre las especies, ya que si dos de ellos tienen el mismo oficio en el ecosistema, es decir, el mismo nicho ecológico, competirán entre sí, una de las dos especies quedará excluida. Puede ser útil también considerar que el hábitat como la dirección de un organismo y el nicho ecológico como su profesión, ¿sí? El nicho ecológico es un espacio demarcado físicamente, sino una abstracción que comprende todos los factores físicos, químicos, fisiológicos y bióticos que necesita un organismo para vivir. Aquí podemos ver 3 especies de garzas comparten el mismo hábitat, pero tienen distinto nicho ecológico. Anidan en distintos sitios, se alimentan de presas diferentes y su actividad no es la misma. ¿Sí? Aquí podemos ver 3 especies de garzas distintas que dice que comparten el mismo hábitat, pero tienen un distinto nicho ecológico. Una sola especie puede ocupar diferentes nichos ecológicos en distintas regiones, en función de factores como el alimento y el número de competidores. Algunos organismos, por ejemplo, los animales con distintas fases de ciclo vital, ocupan sucesivamente nichos diferentes. Un renacuajo es un consumidor primario, que se alimenta de plantas, pero las ranas adultas son consumidores secundarios y digieren insectos y otros animales. Por ejemplo, las tortugas jóvenes de río son consumidores secundarios, comen caracoles, gusanos e insectos, mientras que las tortugas adultas son consumidoras primarias y se alimentan de plantas verdes como el apio acuático. ¿Sí? Muy interesante eso de aquí. Se puede distinguir 2 tipos de nicho: el nicho ecológico potencial y el nicho ecológico real. El primero, nicho ecológico potencial, dice que es el que satisface todas las necesidades de una especie, muy difíciles de alcanzar. Y esto pues se da en un laboratorio o porque son animales que están cautivos, ¿no? Pero no en la vida real. El nicho real sí es el nicho que ocupa una especie en condiciones naturales y donde influye mucho la competencia.
Existen especies muy próximas y que ocupan nichos ecológicos distintos, como los murciélagos de América Central, y otras especies que ocupan nichos equivalentes a zonas geográficas alejadas para evitar la competencia, como los canguros, los bisontes, las vacas, ¿no? A estos últimos tipos de especies se denominan vicarias. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, las especies, por ejemplo, los murciélagos, el bisonte, el canguro y la vaca, ¿no? Mismo hábitat, distinto nicho ecológico, ¿no? Mismo hábitat, distinto nicho ecológico. Un nicho o hábitat espacial o hábitat, ¿no? Estos tres insectos acuáticos tienen hábitats distintos. El primero es un chinche, ¿sí?, sobre la lámina de agua. El segundo es un escarabajo, ¿sí?, el que está acá. Y tenemos también a un semi sumergido, el tercero, que vendría a ser un heterotroptero bajo la lámina de agua, ¿sí? Luego tenemos acá otra imagen, ¿sí?, de esta lagartija, correcto, en la que nos indica que está en el mismo hábitat y tiene un distinto nicho ecológico. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Y hemos ido combinando con esta clase. El día de hoy hemos aprendido, ¿sí?, que las comunidades, el escenario de la vida para esas especies es muy amplia, ¿cierto? Y hemos reconocido la biocenosis y el biotopo. En la biocenosis hemos encontrado conjunto de seres vivos que conviven en un ecosistema, pues en las poblaciones y en las comunidades. Y el biotopo es el territorio ocupado por una biocenosis, ¿no? Aquí están los elementos que forman el paisaje, como el agua, el aire y el suelo, y también por los factores físicos y químicos como la luz, la temperatura, la humedad y la presión. Todo en conjunto vendría a ser nuestro ecosistema, ¿sí?, que es lo que estamos trabajando en esta oportunidad. Vamos a concretar nuestro aprendizaje con la guía que vamos a recibir a continuación, y con ello vamos a concretar la actividad. Esta clase estoy enviando una parte porque es un tema muy amplio, ¿ya? Entonces para la próxima semana vamos a ir concretando la definición y para luego concretar todo lo que tenga que ver con este interesante tema, ¿sí? Cuídate mucho entonces, ha sido un gusto como siempre comunicarnos. Nos estamos viendo el día de mañana. Chao, chao.